Iglesia, gracia y paz. Espero que todos estén bien. Hoy es domingo, día del Señor, así que estamos contentos, gozosos, porque nos hemos reunido en nuestras casas para celebrar este día. Dice Joel Vic sobre el día del Señor, dice: en el día del Señor debemos involucrarnos en aquellas actividades que obtienen, aumentan y expresan conocimiento de la santidad de Dios y nuestra propia santidad en Cristo. Así que hoy continuamos, ya estamos avanzando en Génesis y nos quedan unos cuantos capítulos para terminar. Y vamos a leer desde el versículo 29 del capítulo 42. La semana pasada terminamos en el 28. Ahora vamos a leer desde el versículo 29 del capítulo 49 y vamos a ver hasta el versículo 16 del capítulo 43. Versículo 16, aunque solamente va a ser la primera parte del versículo 16 del capítulo 43. Vamos a leer toda esta sección, así que me acompañan. Otra vez, 42, 29 en adelante, dice: cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo: por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe, Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre: puedes dar muerte a mis hijos. Y si no te lo traigo, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Versículo 1, 43. El hambre iba agravándose en la tierra, y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: vuelvan allá y cómprennos un poco de alimento. Pero Judá le respondió: aquel hombre claramente nos advirtió: no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo: no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. Entonces Israel respondió: ¿por qué me han tratado tan mal, informando al hombre que tenían un hermano más? Pero ellos dijeron: el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo: ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría: traigan a su hermano? Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo devuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos regresado por segunda vez. Entonces su padre Israel le dijo: si así tiene que ser, hagan esto. Tomen de los mejores productos de la tierra en sus vasijas y lleven a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática y mirra, nueces y almendras. Y tomen doble cantidad de dinero en su mano y lleven de nuevo en su mano el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales. Tal vez fue un error. Tome también a su hermano, levántense y vuelvan a aquel hombre
que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente, doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa. Hasta allí. Vamos a llegar hasta allí solamente. Así que esta es la segunda parte, entonces, del tema aceptados en el amado. Aceptados en el amado. Un hombre contaba una ocasión que él iba a hacer un viaje allá dentro de los Estados Unidos, y cuando llegó al aeropuerto vio mucha seguridad, y se dio cuenta del por qué cuando subió al avión. Y es que en ese mismo avión iba el presidente de los Estados Unidos, que en ese entonces su nombre era Gerald Ford, en la década de los 70. Este hombre quiso ir a donde el presidente para saludarlo porque se acordó que él había estudiado con su hijo. Así que quiso aprovechar esta conexión para saludar al presidente. Así que se levantó y fue a la cabina donde estaba, pero en la puerta estaban los guardaespaldas que no lo dejaron pasar. Así que este hombre, alzando la voz y dirigiéndose al presidente, le dijo: señor presidente, solo quiero saludarlo. Yo estudié con su hijo Mike. Y dice este hombre que cuando el presidente escuchó el nombre de su hijo, le permitió pasar. Y saludaron, y lo saludó y hablaron, dice. La semana pasada empezamos a estudiar y a reflexionar que somos aceptados en el amado. En Cristo es que somos recibidos por el Padre, perdonados por el Padre. Basado en Génesis 42. Hoy veremos entonces, como dije, la segunda parte. La semana pasada, si se acuerdan, vimos dos verdades: que somos aceptados en el amado porque somos culpables, y dos, somos aceptados en el amado porque es por gracia. Y hoy vamos a ver la tercera parte, la tercera verdad, y es que somos aceptados en el amado porque no hay otro remedio. No hay otro remedio. Y es que en otra versión, cuando Jacob dice, o cuando Jacob acepta que tiene que enviar a Benjamín, él dice: bueno, si no hay más remedio, entonces que vaya Benjamín. Así que, porque no hay otro remedio, es la tercera verdad, es la tercera y última verdad de esta sección: aceptados en el amado. Y qué bueno que Dios nos ha permitido estudiar y predicar sobre Génesis todo este tiempo, y sobre todo para descubrir las maravillosas verdades del Evangelio. No hay otra razón mayor para estudiar Génesis o para predicar Génesis, ni ningún otro libro de la Biblia, sino que es descubrir el Evangelio, las maravillosas verdades del Evangelio. Así que hoy veremos, no hay otro remedio para vivir y no morir, solo Cristo. Entonces el versículo 29 al 35, Moisés narra cuando los hijos de Jacob, llegaron a casa y le cuentan lo sucedido a su padre Jacob. Para que tengamos una idea de la distancia, desde Hebrón, donde estaba Jacob y sus hijos, hasta donde estaba José en Egipto, es como ir desde Panamá hasta Chiriquí, aproximadamente, más o menos. Por supuesto, para ellos era ir caminando o quizás en camello. Así que imagínense cuántos días podrían estar viajando, ida y vuelta. Dice que le contaron todo lo que había sucedido. Ellos llegan con malas noticias, pero también con buenas noticias. En resumen, la noticia era así: vamos a morir, pero hay una esperanza segura para vivir. Vamos a morir, pero hay una esperanza segura para vivir. Y esa es precisamente la noticia del Evangelio.
que hay muerte, pero que también hay vida en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, esa es la noticia que se nos manda a ir a contar a todos. El mensaje de esta sociedad es: todos vamos a morir, enfermedades, pestes, vive lo mejor que puedas, diviértete todo lo que puedas aquí en este mundo y ya. Pero el mensaje del Evangelio es: vamos a morir, es verdad, pero hay una esperanza segura para vivir con solo una única condición, por supuesto, no dos, no tres. Y esta condición es incambiable, que es Cristo Jesús, como era la condición de Safnappanea, que dijo que dieron los hijos de Jacob en el versículo 34. Entonces ellos llamaron a José el Señor de aquella tierra. Ya Moisés había dicho que José era el que mandaba en aquel país. Para ellos, para los hijos de Jacob, debió haber sido algo impresionante. Parece que también era su primer viaje a Egipto, por cómo ellos se expresaron de Egipto, aquella tierra o aquel país. Era la primera vez que ellos estaban ante un personaje tan importante o un Señor tan poderoso. Pareciera que ellos querían que primeramente Jacob supiera quién era el causante de todo lo que a continuación le iban a contar. No era que se habían encontrado o que habían tenido algún tipo de problema con algún vendedor de la calle. No. Posiblemente ellos no querían que Jacob pensara una vez más, y con razón, que era culpa de ellos, como muchas otras veces. Me imagino a Jacob pensando mientras sus hijos le contaban: vamos a ver con qué historia me van a salir ahora. Más adelante Moisés dice que Jacob, ustedes me quieren privar de mis 2 hijos, les dice. Entonces Jacob tenía tiempo que no confiaba en ellos, como ya lo hemos dicho. La relación de Jacob con sus hijos mayores no era buena. Al abrir todos sus sacos, tuvieron temor. Todo lo que habían visto, todo lo que les había sucedido, les había infundido temor. José realmente se había impuesto. Había demostrado su control y autoridad sobre ellos. Ellos debieron estar aún temblando mientras le contaban todas estas cosas a su padre Jacob. Los indomables hijos de Jacob ahora estaban en las manos de José. ¿Cómo habían llegado a esa situación? Es el mismo temor que habían sentido anteriormente en el viaje, cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada. Es el mismo temor. Se habían preguntado: ¿qué, temblando, qué nos ha hecho Dios? Tuvieron temor porque pensaban precisamente que pronto recibirían un castigo, aunque no es así. Pero no se equivocaban al pensar que es Dios quien estaba guiando todo. Así que Dios tenía todo bajo control. Los hijos de Jacob estaban asombrados por la manera en que sabían que Dios ahora les haría rendir cuentas. Es asombroso, es asombroso. Quizás era un buen momento para detenerse a pensar: ¿quién es este Dios? ¿Acaso a ellos les pasó en algún momento por sus mentes que a Dios ya se le había olvidado lo que ellos hicieron? O quizás no se esperaban que Dios ejecutara justicia por medio de la cotidianidad de la vida, como comprar alimentos. Podemos estar seguros que nunca estos hombres habían pensado en Dios tanto como ahora. Y la manera en cómo Dios los lleva a pensar en Él es también asombrosa.
Sus pecados los llevaron a pensar en Dios y en su justicia. ¿Sabes? Tu pecado te debe llevar a pensar en la justicia de Dios, para que así también puedas o debas ir a Él en busca de misericordia. Sin duda alguna, Dios es bueno, misericordioso, amoroso, etc. Eso es verdad. Pero no estarás creyendo en el verdadero Dios o en el Dios de la Biblia si crees que Dios es solo eso. Cuando Dios intervino en la vida de los hijos de Jacob, cambió la historia del mundo y mostró misericordia, pero también justicia al cumplir el sueño de José. Un cristiano no ignora que Dios está actuando en la historia, pero más que eso, está Dios actuando en esta historia porque es de su autoría esta historia. Dios no está ajeno a los grandes acontecimientos mundiales que han pasado y que pasarán. Dios nos dice, bueno, ya pasaron unos 100 años, voy a ver qué pasa en el mundo en el día de hoy. No. Me gusta cómo lo explica el pastor Robert Cade, que dice: los filósofos de la antigua Grecia procuraron aprender acerca de sus dioses mediante el pensamiento filosófico. Los hebreos aprendieron que a Dios se le encontraba en ciertos eventos, en los mismos sucesos de la vida. Su conocimiento de Dios les llegó por lo que Él revelaba de sí mismo en el devenir de los hechos históricos. Dios era conocido por lo que Él hacía. Dios tenía un propósito soberano que no podía ser frustrado. Si la historia es importante, es por lo que Dios está haciendo en la historia. De la misma manera, concluimos que los siguientes grandes acontecimientos de la historia hasta ahora, incluido el COVID-19, no son casualidad. Ni el hombre tiene el control, sino Dios. Debemos aprender a conocer a Dios hoy, aún por medio de las crisis mundiales. Así que, ¿alguna vez te has detenido a pensar en Dios y su poder? ¿Alguna vez te detienes tú a pensar en Dios y su justicia? ¿Alguna vez te detienes a pensar en Dios y su omnipresencia? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en Dios y que nadie lo puede engañar? ¿Alguna vez piensas en que Dios está trabajando personalmente para llevar este mundo a un fin ya planeado por Él? ¿Sabes que Dios está sumamente interesado que tú le temas como le temieron los hijos de Jacob? Nadie debería pensar en Dios de una manera trivial. Nadie. Esta crisis mundial por este virus debería llevarte a hacerte la misma pregunta que ya se habían hecho los hijos de Jacob. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Y experimentar, por supuesto, un temor parecido que te lleve al arrepentimiento para la salvación. Bueno, Jacob no quiere enviar a Benjamín a Egipto después de escuchar la condición de Safnaz Panea. No quiere. En el verso 36, Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe, Simeón ya no existe y ahora quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas contra mí. A Jacob también le sorprende lo que está sucediendo, aunque quizás no de la misma forma que a sus hijos. Jacob le echa la culpa a sus hijos de todo lo que había pasado, de todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando también. Para él hay muchas cosas turbias. Es como si Jacob pensara: ¿quién sabe
qué cosas o negocios sucios hicieron para que asesinaran a Jacob y para que ahora metieran preso a Simeón, y quién sabe qué negocio ilícito quieren hacer ahora con Benjamín. Dice otra vez, todas estas cosas contra mí. Los hijos de Jacob relacionaban todo lo que está sucediendo con lo que le hicieron a José y que Dios está ajustando cuentas. Jacob, desde su perspectiva, lo que está sucediendo era contra él. Así que Jacob pensaba que sus hijos querían causarle mal. Pero lo que Jacob no tiene ni idea es que Dios, no sus hijos, es quien está actuando. No para su mal, sino para bien. Jacob está como cuando no éramos cristianos y escuchábamos el evangelio y decíamos algo como, después, primero quiero disfrutar mi vida, quiero disfrutar la vida, y no queríamos dejar nuestro estilo de vida porque era muy divertido, y si nos hacíamos cristianos ya no íbamos a gozar la vida. Por supuesto que después nos dimos cuenta, por la misericordia de Dios, que ahora que somos cristianos tenemos lo que tenemos es mejor que la diversión que deseamos tener antes o el gozo de la vida que deseamos tener antes. En tal caso, no sería contra Jacob que sus hijos estarían intentando causar mal, sino contra Dios. Jacob está allí porque es parte del plan de Dios. Jacob tuvo 12 hijos porque es parte del plan de Dios, por la promesa del pacto que Dios le hizo a Abraham. No era Jacob quien iba a cuidar a Benjamín para que el pacto de Dios siguiera su curso sin ningún contratiempo. Jacob se lamenta por haber perdido 2 hijos y estar a punto de perder el tercero. Dios no está preocupado para nada. Él tiene a los 12 hijos vivos, como siempre ha sido su plan. Por eso me llama la atención que Jacob no reflexiona en la soberanía de Dios. Aunque, para ser un poco justos, cuando Dios le dice a Abraham que serían esclavos por 400 años, no le da el nombre del lugar ni del país donde van a ser esclavos por 400 años. ¿Se acuerdan? Génesis 15:13. Génesis 15:13. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. En una tierra solamente dice. Dios ocultó este detalle, el nombre. Pero aún así creo que Jacob debería reflexionar sobre la soberanía de Dios. Y no solo no reflexiona en qué está haciendo Dios, sino que ignora que Dios está haciendo algo para bien a través de lo que él cree que es para su mal. El salmista dice, el Salmo 57:2, Salmo 57:2, dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí, o que todas las cosas las favorece para mí, dice otra versión. Nosotros tenemos que recordar que aunque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, todo tiene un fin en Dios mismo. Nada de las cosas que perdemos en esta vida, siempre y cuando no sea el reino de Dios el que pierda, debe llevarnos a la desconsolación o a la desesperanza. Si lo que perdemos sirve o Dios lo usa para que su reino avance, entonces esa pérdida es necesariamente gloriosa. En los versículos ahora 37 al 38, Rubén responde. Y Rubén es el primero en tratar de convencer a su padre, en el versículo 37, con el permiso de matar a sus hijos si no trae de vuelta a Benjamín. Rubén quería que su padre confiara totalmente en él, por eso le dijo eso. Y que se dé cuenta que no es un engaño o algo parecido.
Pero Jacob estaba reacio y de ninguna manera dejaría que Benjamín fuera a Egipto. No había confianza entre ellos, parece. Los hijos de Jacob no se habían ganado la confianza de su padre. Y Jacob dice, solo él me queda, me moriré triste. ¿Se han preguntado cuántos años tenía Benjamín para ese entonces? Sin duda no era menor de edad. Si José tenía mínimo 37 años, Benjamín tenía solo unos cuantos años menos. Aún a esta edad, Jacob seguía protegiendo a Benjamín. Aunque su protección no era muy cabal por su favoritismo, que sin duda alguna trajo discordia entre los hermanos. Recordemos que Jacob todavía estaba vivo y mientras Jacob sigue vivo, él sigue siendo el patriarca de la familia. Así que todos están bajo sus órdenes. Y todo es de él también. Podemos pensar que por la gracia de Dios se han mantenido en el mismo lugar. Por providencia de Dios, ellos estaban juntos y debían mantenerse juntos para que entraran todos a Egipto. A pesar de las diferencias, de las discordias, de que no era una familia perfecta, por la gracia de Dios, Dios los había mantenido juntos para cumplir su propósito. No era como Esaú y Jacob, que Esaú se separó de la familia para hacer su propia vida independiente y totalmente ajena a la de Jacob, su hermano. Por supuesto, Dios lo quería así porque Esaú no era la descendencia del pacto. Ahora recordemos, hablando de la descendencia del pacto, recordemos que Jacob y sus hijos no eran la descendencia del pacto porque eran los más santos sobre la tierra. Ellos eran la familia o la descendencia del pacto porque Dios lo había decidido, Dios lo había elegido así y nada más. Es más, Dios no hubiera podido elegir a ninguna familia santa o llena de virtudes dignas, porque no había esa familia, ni la hay ni la habrá mientras el pecado no sea erradicado totalmente en este mundo. Pero es el Dios del pacto que llevará a la descendencia del pacto, o más bien sería a la descendencia que tipifica a la descendencia final del pacto, que es la iglesia de Cristo, a su fin glorioso por sus medios elegidos y santos. Nosotros, su iglesia, somos, como dije, la verdadera descendencia del pacto. Para nosotros son sus promesas, pero no porque seamos personas perfectas y sin pecado. Tenemos que luchar con nuestro orgullo, tenemos que luchar con nuestro egoísmo, pero a Dios gracias que estamos aquí por su misericordia. Por eso es que no podemos dejar de alabarle. Por eso no habrá otra canción en nuestros labios que no sean las maravillosas verdades del Evangelio, del Dios que nos salvó. Ese día, después de que los hijos de Jacob dieron su informe, la reunión termina con un rotundo no de Jacob. No voy a enviar a Benjamín a Egipto. No lo voy a hacer. Aunque Safnaz Panea lo diga, no lo voy a hacer. Así que comenzamos el versículo 1 del capítulo 43, que Jacob se ve obligado a enviar a Benjamín. Como ya leímos, dice, el hambre iba agravándose en la tierra y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, vuelvan allá y cómprennos un poco de alimento. Así que el hambre se agrava. Parece que el alimento que compraron no solamente era para ellos, también era para los animales,
porque después, más adelante, cuando Jacob llega a Egipto, dice Moisés que llegaron con todos sus animales. Pero por alguna razón, esos animales no les servirían para sobrevivir la hambruna. Jacob vuelve a decirle a sus hijos que deben ir a comprar más alimento o un poco de alimento a Egipto. Lo que habían comprado se había acabado, y eso que apenas estaba empezando los 7 años de hambre. Ya Jacob había escuchado la condición dicha por el Señor de aquel país, de aquella tierra de Egipto. Pero él no iba a enviar a Benjamín. Así que Jacob quería alimento sin enviar a Benjamín. En otras palabras, Jacob decía algo como: vayan y traigan alimento, pero no vayan con Benjamín. Vean cómo hacen. Jacob quería alimento sin cumplir con la condición del Señor de la tierra de Egipto. Jacob no puede darse el lujo de no cumplir con la condición. Bueno, él puede si quiere, pero si no quiere morir, no debe negarse. Si busca otra manera, no la encontrará. Dios también tiene una condición para la salvación: arrepentimiento y creer en Jesús. Es la única condición y requisito, no hay más. Pero, ¿qué dice el ser humano? El ser humano dice: no, yo soy una persona buena, no soy tan malo y merezco que me aceptes. Así piensan mucha gente. Quiero que me des lo que necesito, quiero que me des vida eterna, pero no quiero arrepentirme de mis pecados y creer en Jesús como mi única esperanza. Así te comportas tú como Jacob, imponiendo tu manera de salvarte ante el Señor creador del universo. ¿Acaso no sabes que por solo un pecado eres condenado sin revocación alguna a la muerte eterna? No sé por qué Jacob dice un poco de alimento y no dice compren todo el alimento que puedan traer o algo parecido. Quizás pensaba que el hambre no duraría mucho tiempo. Esto me recuerda a las personas que solo quieren un poco de Cristo, solo lo que ellos consideran que necesitan de Cristo. Y eso poco siempre es la parte que a ellos les gusta, la parte que ellos consideran les va a servir para potenciar sus vidas. ¿Has pensado que tú realmente no quieres al Cristo completo? Es que a ti lo poco que te gusta es esa parte donde dice que Él te ama, junto con que Él quiere darte lo mejor y sanidad de todas tus enfermedades. La mayoría de personas en el ministerio de Jesús quería lo mismo, solo un poco. Solo un poco de eso. Cuando estás enfermo y el doctor te receta unas pastillas para que te puedan salvar la vida, no te tomas solo un poco de la dosis prescrita. No, te las tomas todas, si no te mueres. De la misma manera, solo el Cristo completo te salvará. El que te dice, ese Cristo que te dice, muere a ti mismo y sígueme. Nunca nadie podrá realmente conseguir un poco de Cristo. Cristo no se da un poco. O lo tienes todo y te salvas, o nada de Él y te mueres. En los versículos del 3 al 4 del capítulo 43 sigue diciendo que Judá ahora le responde y le vuelve o le repite la condición: no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes, dijo el Señor de aquella tierra.
El Señor de la tierra dejó bien claro esa condición. No es negociable. Es eso o no hay comida. No vivirán. Ellos sabían que no podían ir a Egipto a ver si Sabnás Panea se le había olvidado o si había cambiado de opinión. No. Ir para allá sin Benjamín de nada les servirá. Perderán el tiempo. Cualquier alternativa que den, por más buena que les parezca, no servirá para salvarlos. Solo ir con Benjamín. Cualquier alternativa que des, por más buena que te parezca, no servirá para salvarte. Solo ir con Cristo. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. También dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En nada más, en nadie más. En los versículos 6 al 10, vuelve la conversación otra vez. Jacob los acusa de hablar de más. Jacob los acusa una vez más de ser imprudentes. Le vuelve a mostrar que no confía en ellos. Una vez más Jacob se resiste a mandar a Benjamín y parece no ceder. Judá dice que no fue culpa de ellos, que el Señor de aquella tierra les preguntó por su padre y por su hijo. Aquí parece mentir para librarse de la acusación por hablar de más. Pero por el relato anterior, nos damos cuenta que ellos mismos, sin que Sabnás Panea se los preguntara, comenzaron a hablar acerca de su familia. Probablemente entonces, sabiendo que además de que habían metido la pata, Judá le propone a su padre que lo haga a él culpable y merecedor de todas las repercusiones si no vuelve con Benjamín. Además, Judá le reclama que el postergar que todos estén juntos otra vez. Ya hubieran ido y venido, dice Judá. En el versículo 11, desde el 11 al 13, al fin Jacob cede. Pero no por Simeón, sino por el hambre. Jacob no quiere enviar a Benjamín, pero es el hambre que lo hace cambiar de opinión. Ni siquiera es el Señor de aquella tierra, como dijeron sus hijos, refiriéndose a José, sino que es por el hambre que Jacob cede. Y por supuesto sabemos que es Dios usando el hambre. Dios tiene sus medios infalibles para cambiar el corazón más duro de los hombres. Aquí se da cuenta Jacob que no hay otra manera de no morir. No hay más remedio, sino solo enviando a Benjamín. La única alternativa era que Sabnás Panea los viera entrando con Benjamín. Así que Jacob los prepara, les da presentes para que lleven a Sabnás Panea y también les devuelve el dinero. Bueno, presentes, bálsamo, un poco de miel, resina aromática y mirra, nueces y almendras, dice allí. Pero nada de eso le interesa a Sabnás Panea. Nada de eso. Jacob pensaba que iba a calmar o a persuadir un poco más a Sabnás Panea, pero no. A Sabnás Panea solo le bastará ver a Benjamín entrando. Dice Matthew Henry, comentando sobre este versículo: podemos vivir bien con comida sencilla, sin exquisiteces,
Pero no podemos vivir de exquisiteces sin comida sencilla. Demos gracias a Dios que lo más necesario y útil, por lo general, es lo más barato y abundante. Aunque los hombres valoran más el oro y la plata y consideran los productos de lujo como los mejores frutos de toda la tierra, en tiempo de hambre, de buena gana, los truecan por pan. Cuán poco nos sostendrán las buenas cosas terrenales en el día de la ira. Cuán preparados debiéramos estar para renunciar a todas ellas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. En el versículo 14 dice que el Dios Todopoderoso les conceda, hablando Jacob, dice, les conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que sea así, que así sea. Jacob bendice a sus hijos con el favor de Dios para que no haya más muertos. Ora para que Dios les favorezca. Jacob parece confiar en que Dios hará que todo salga bien para ellos. Pero después, por lo que dice, parece resignarse a la fatalidad. En cuanto a mí, dice, como diciendo, ojalá les vaya bien, pero si no, el único que va a salir perjudicado soy yo. Parece que si llegara a morir Benjamín, le iba a doler más a él que a Benjamín. Jacob pasa de la misericordia a la fatalidad. ¿Por qué? Estas palabras de Jacob nos muestran cuán fácil en una oración se puede pasar de estar enfocado en Dios a estar enfocado en nosotros mismos. Claro, si confías en Dios, hallarás misericordia. Si confías en ti, la fatalidad te espera. Como dijo una vez Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. El versículo 15, entonces, los hermanos de José llegan a Egipto. Dice que tomaron pues los hombres este presente, doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Debieron viajar con confianza. Simeón pronto sería libre cuando el Señor de aquella tierra viera a Benjamín. Pronto experimentarían completa paz. Es que Benjamín es lo que les hace aceptos. Es el medio que el Señor de aquella tierra acepta. Así, tú puedes caminar al Padre con toda confianza si arrepentido vas con Cristo. No importa qué pecado ni cuántos hayas hecho, puedes tener la plena seguridad que el Padre te recibirá si con Cristo vas. Pon en Cristo toda tu esperanza y no serás rechazado. Por eso me encanta este versículo 16. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa. Una vez que Safnat Panea los vio llegar con Benjamín, dijo, hazlos entrar a casa. No todas las personas en Egipto o de la tierra escucharían esas palabras de José. La familia de José comenzaría a recibir un trato especial en todo Egipto como ninguna otra familia. Pues claro, ellos eran la descendencia que tipificaba la verdadera descendencia del pacto, como ya mencionamos. Ellos no tenían idea de todas las cosas maravillosas que les esperaba en esa casa. Pero
son más maravillosas las infinitas bendiciones para todos aquellos que son recibidos o aceptados por el Padre hoy. Aquella verdadera descendencia del pacto, los verdaderos hijos de Abraham, nosotros. Veremos más de esta verdad en lo que resta de Génesis, más adelante. Bueno, no hay más remedio que ir con Benjamín. No hay otro remedio para vivir que Cristo Jesús. Por ti mismo no, pero en Cristo y por Cristo sí. Abandona toda idea, renuncia a toda idea de que Dios encontrará algo bueno en ti que te haga merecedor de entrar en su reino. Si apelas a tu buen corazón o a tus buenas obras, te digo, no tienes ninguna esperanza. El Padre te rechazará siempre. Pero en Cristo tendrás las puertas abiertas de par en par. Él es el camino. Él es la puerta. Él es la salvación. Somos aceptados en el amado Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tus promesas, por tus propósitos, Señor, por tu plan, porque no nos dejaste en desesperanza una vez el hombre desobedeció en el Edén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Que siempre, que lo que haya en nuestro corazón, en nuestros labios, sea siempre las buenas noticias del Evangelio que hemos recibido, que hemos aceptado, que hemos escuchado por tu gracia. Que también la podamos anunciar a muchos más. Señor, que nos sigas guardando en este tiempo. Gracias porque pronto vamos a poder reunirnos en el templo, en el lugar de tu adoración pública. Sigue proveyendo para nuestra vida en todos los aspectos, material, económica y también espiritual sobre todo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y siempre estamos a la expectativa, Señor, de tu soberanía y lo que debemos esperar como tu iglesia mientras tú regresas por nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Amén.